Hoy vamos a ver el capítulo 10 de Hebreos. Pues bueno, es el libro que estamos viendo. Ya estamos por terminar. De hecho, quedan el capítulo 11, 12 y 13 y nos quedan unas cuantas semanas, pero hay que aprovecharlo por completo y pues vamos a, a bendecir las vidas de cada uno de nosotros estudiando, pues al terminar todo lo que es el libro de Hebreos. Creo que vamos a aprovecharlo al máximo, lo más que podamos. Pastor, disculpe, yo tengo mis apuntes hasta el capítulo 7. 7. Ok. Bueno, no pasa nada. Como yo voy, como no estuve en unas semanas, no pasa nada. Nos quedan semanas y podemos la próxima semana ver el capítulo 8 y 9 sin ningún problema. Gracias. ¿De acuerdo? No hay problema. El capítulo 8 y 9 lo podemos ver la próxima semana. Hoy vemos el capítulo 10 y bueno, sucesivamente. Creo que el tiempo nos va a alcanzar muy bien para ver todos los capítulos sin ningún problema. Gracias. Ok, pues bueno, vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu nos llene y nos dé sabiduría y percepción en las Escrituras. Señor, gracias por ese tiempo, Señor. Queremos aprovecharlo, queremos aprender, queremos abrir nuestro corazón a tu palabra. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Ok, pues bueno, vamos a ver Hebreos capítulo número 10. Vamos a irlos viendo los primeros versos que vamos a ver son de los versos del 1 al 10 y así sucesivamente. Entonces, vamos a darle lectura y dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Muy bien. En estos primeros versos vamos a ver dos cosas. Primero, que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron ineficaces. Y segundo, el único sacrificio aceptable a Dios es el que hizo Jesucristo. Entonces, partiendo desde ese punto,
Y cuando el autor describe la ley de Moisés como la sombra de los bienes venideros, quiere decir que anunció con anterioridad las bendiciones del nuevo pacto que Jesús traería. El ritual del Antiguo Testamento, lo que se hacía en los sacrificios, se destaca por el hecho de que los mismos sacrificios se ofrecían continuamente de año en año. Pero la ley nunca pudo hacer perfectos a los que se acercaron a Dios de esa manera. Nos dice la Escritura que los adoradores no podían ser santos una vez y para siempre, que aquellos que entraban a hacer los sacrificios no podrían ser santos, sino que continuamente se les hacía ver su pecado. Ahora bien, el perfeccionamiento de nosotros como creyentes al día de hoy tiene que ver con la limpieza de nuestras conciencias y de la culpa de nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, la conciencia no quedaba limpia porque no era suficiente los sacrificios que hacían con los animales. Pero en estos versos se nos muestra y se nos enseña que el sacrificio de Cristo sí es capaz de limpiar nuestra conciencia y perdonar nuestros pecados y quitar toda nuestra culpa. Ahora, de modo que nosotros ahora podemos estar plenamente consagrados a Dios y a su servicio. En el Antiguo Testamento no había una consagración completa, porque año tras año tenían que ofrecer esos sacrificios. Ahora tú y yo hemos sido purificados para siempre por medio de la ofrenda hecha de una vez para siempre por el cuerpo de Cristo. Ahora bien, el asunto de los sacrificios no era más que una copia imprecisa del sacrificio perfecto de Cristo. Era una sombra, era algo sombrío. Con el antiguo sacrificio, todo lo que podían conseguir era darle al hombre un contacto distante con Dios. Sin Cristo, escúchenme bien, sin Cristo no podemos llegar más allá de un conocimiento sombrío de Dios. Cuando se hacían los sacrificios, el sacerdote solamente tenía un conocimiento sombrío de quién era Dios. Ahora se nos hizo, o se nos dio, más bien dicho, se nos dio a conocer a Dios por medio de Cristo. Para ti y para mí ya no es algo sombrío, ya no es algo que no se puede ver. Ahora vemos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Anteriormente nadie podía ver completamente a Dios, sino algo sombrío en los sacrificios. No eran purificados, no eran consagrados completamente, su conciencia no estaba limpia, simplemente en los sacrificios le recordaban sus pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes o los adoradores no fueron limpiados de una vez y para siempre, como se puede estar ahora por medio de la confianza en la efectividad del sacrificio de Cristo. Ahora bien, el camino de Cristo fue y es superior al del Antiguo Testamento, porque el viejo camino o el viejo pacto solo anunciaba lo que Cristo haría para quitar nuestros pecados. El escritor de Hebreos aplicó algo, lo que dice en los Salmos, en el capítulo 40, versos 6 al 8, cuando dice: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Entonces, con esto, Cristo vino a hacer a un lado
el sistema del antiguo sacrificio y lograr la obediencia a Dios, que siempre fue la intención detrás de todos los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento para la limpieza de los pecados y la consagración. Ahora, ¿qué es lo que Cristo vino a ofrecer? Vino a ofrecer su cuerpo y hacer la voluntad de Dios. Cristo vino a ofrecer su cuerpo en la cruz por nosotros como un sacrificio completo y aceptable ante Dios. Estas buenas nuevas para ti y para mí son profundas, que vienen desde el Antiguo Testamento, y una de ellas hay un pensamiento muy profundo que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, que dice: pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. De hecho, nuestro Dios, más adelante dice la escritura que él estaba hastiado de tantos sacrificios, porque simplemente era algo superficial. Pero lo que dice Samuel y lo que dice también el libro de los Salmos acerca de los sacrificios, y cuando Dios dijo que cuando el Señor, perdón, en esta parte de los Salmos, que dice: he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Es decir, he venido a obedecer lo que tú has querido siempre, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio perfecto. Entonces, siempre ha habido voces que proclaman que el único sacrificio agradable a Dios es la obediencia. Lo que agrada a Dios de ti y de mí siempre es la obediencia. Y lo que agradó a Dios de Jesús fue su obediencia. Y recuerden lo que dice, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ese sacrificio perfecto a ti y a mí nos benefició. Nos limpió de nuestra maldad, perdonó nuestros pecados y limpió nuestras conciencias. Entonces, nada más que la obediencia pudo abrir el acceso a Dios. Es por eso que los adoradores no tenían un acceso libre a Dios. El velo ahora fue rasgado de arriba abajo por medio de Jesucristo. La desobediencia, que es lo contrario a la obediencia, era lo que levantaba la barrera que no podía apartar ningún sacrificio de animales. Jesús fue el sacrificio perfecto porque cumplió perfectamente con la voluntad de Dios. Se presentó ante Dios y le dijo: aquí me tienes, haz conmigo lo que quieras. Él ofreció a Dios en representación de toda la humanidad lo que no había podido ofrecerle ningún ser humano: la obediencia perfecta, que es el sacrificio perfecto. Y si hemos de mantener nuestra relación con Dios, o una relación con Dios, la obediencia es el único medio. Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, todo quedó bajo el fin del cuerpo de Cristo. Todo el dominio del pecado sobre nosotros ya no tiene ninguna autoridad por lo que Él hizo por nosotros. Así que quedó abierto de una vez para siempre para todos nosotros el camino hacia Dios. Por esta razón, nuestros pecados han sido perdonados y la salvación nunca será quitada. Ok, ahora vamos a ver de los versos 1 al 10, perdón, los versos 11 al 18. Dice: bajo el antiguo pacto,
El sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Ok, en esta segunda parte podemos ver que el sacrificio de Cristo es definitivo. Por eso, el último verso del verso 18 que acabamos de leer dice: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Tú y yo no necesitamos hacer ningún sacrificio, solamente la obediencia, ser obedientes a Dios es lo que Dios nos pide. Ahora bien, ¿qué está diciendo el autor? Los sacrificios levíticos tenían que repetirse todos los días y a pesar de eso no eran realmente efectivos. Mientras el templo estuvo en pie, estuvo en función, tenían que ofrecerse los siguientes sacrificios. Y eso se encuentra en Números capítulo 28, versos 3 al 8. Números capítulo 28, versos 3 al 8. Diles a los israelitas: esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero, entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí, como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presentan la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. La rutina era continua y fatigosa, era algo constante. A la mañana, a la atardecer era algo habitual. El proceso parece ser que no tenía fin. Y lo malo era que dejaba al pueblo tan culpable de pecado y alejado de Dios como antes. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio que ni podía ni necesitaba repetirse. El sacrificio de Jesús muestra el amor de Dios de una manera definitiva. Por eso, por amor, dice que Cristo se nos entregó para sacrificio por nuestros pecados. Entonces, en Jesús se dan unidas la perfecta revelación de Dios y la perfecta ofrenda de obediencia. Los sacerdotes en ese tiempo estaban de pie para ofrecer sacrificios. No se dice que se sentaran nunca mientras cumplían su ministerio en el templo y mucho menos el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero Cristo ha tomado asiento a la diestra de Dios, donde permanece sentado. La postura de los sacerdotes del Antiguo Testamento es la que corresponde a los siervos, pero la postura de Jesús es el rey que ha vuelto a su palacio, a su reino, después de cumplir su misión y de obtener la victoria. Cualquier sistema que pretenda ganar la aprobación de Dios al día de hoy mediante buenas obras, esencialmente rechaza el significado de la muerte de Cristo y niega la obra
del Espíritu Santo. Entonces, Cristo hizo perfectos a nosotros los creyentes, una vez y para siempre. Ante los ojos de Dios, al mismo tiempo nos santifica. Y hay una totalidad muy importante en la vida de Jesús que tal vez deberíamos considerar más. Su vida sería incompleta sin su muerte sin su resurrección sin su vuelta a la gloria. Es el mismo Jesús el que vivió y murió y resucitó y está a la diestra de Dios. No es meramente un santo que vivió una vida ejemplar, ni un mártir que sufrió una muerte heroica, ni una figura que ha vuelto a la compañía de los suyos. Es el Señor de la gloria. Está a la espera del sometimiento final de sus enemigos. Y se concluye lo que dice este autor de Hebreos con este argumento, con la afirmación categórica de que Cristo nunca más recordará nuestros pecados. Mis pecados ya no serán recordados. Es decir, Cristo pagó por cada uno de ellos. Él perdona, nos perdona por completo y no es necesario confesar reiteradamente nuestros pecados pasados. ¿Qué es lo que pasaba con el sistema antiguo de los sacrificios? Pues bueno, ellos se sentían tan culpables y tan condenados que se sentían que sus pecados pasados no habían sido perdonados, porque realmente no. Realmente Cristo vino a quitar todo pecado, toda maldad, vino a limpiarnos por completo. Y por eso es que ellos, en lugar de sentirse libres, se sentían culpables de lo que habían hecho, de todo pecado. Pero ahora Cristo ha quitado una vez y para siempre todos los pecados, ya no nos recuerda más, han sido perdonados, ya no hace falta más que tú pidas perdón por tu pasado. Tú tienes que entender y vivir tu presente. Tenemos que vivir el presente y saber bien que Cristo ha pecado, pero que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados futuros. Hemos sido perdonados de nuestros pecados presentes y también nuestros pecados futuros. Lo que sí necesitamos hacer cuando pecamos es confesar nuestros pecados actuales, pero no lamentarnos y pensar que nuestros pecados pasados no han sido perdonados. Debemos estar en una conciencia limpia y libre de lo que fue nuestro pasado. Entonces, como creyentes podemos tener la certeza, la seguridad, la confianza de que nuestros pecados, los que confesamos y abandonamos, han sido perdonados y olvidados. Recuerda algo muy bien, que todo pecado confesado y abandonado es completamente perdonado. Es decir, no solamente confieso mi pecado, sino que lo abandono. En el sistema antiguo confesaban sus pecados, pero no lo abandonaban porque se sentían culpables. Yo no sé, pero yo al menos yo no me siento culpable de mis pecados pasados. Y yo te pido a ti que tú tampoco te sientas culpable de tu pasado. Hay quienes todavía se culpan de sus pecados pasados y de lo que hicieron y no avanzan, no caminan. Es decir, están detenidos en ese tiempo donde creen que Cristo no pudo perdonar su pasado. Cristo ya perdonó tu pasado. Cristo ya perdonó todo lo que eras antes. Ahora tienes una nueva vida en Cristo. Ahora tienes nuevos propósitos. Ahora estás en el nuevo pacto. Ahora estás en el camino de vida. Ahora estás en el camino de la salvación. Ahora estás libre de tus pecados, limpiado de toda tu maldad y libre en toda tu conciencia. Ahora puedes ir a Jesús. Ahora puedes ir a Dios por medio de él. Y puedes hablar con Dios y puedes confesar tus pecados y puedes estar libre de cada uno de ellos. Pero lo importante es que tú tienes o tenemos que abandonarlos. Amén. Versos 19 al 31. Así que, amados hermanos, fíjate cómo es algo muy importante. Quiero detenerme aquí tantito. Como el autor de Hebreos en el capítulo 18 termina diciendo que ya no hace falta ofrecer más sacrificios, enseguida conecta a esto algo que me encanta, porque después de que nuestros pecados son perdonados, ya no hace falta hacer nada más que consagrar nuestra vida a Dios, obedecerle, amarle, servirle. Ahora podemos entrar a Él y a su presencia.
Ya no somos culpables. El autor dice, así que amados hermanos, ahora podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Verso 23, y escúchalo muy bien. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré los que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Ok, en este capítulo vamos a ver quién es Cristo para nosotros o qué significa Cristo para ti. Por eso es que en una parte dice que no debemos de pecar a propósito, porque debemos considerar quién es Cristo para nuestras vidas. Debes de ver que Cristo es el peso de la gloria, que Cristo es el peso de todas las cosas, que no hay más un excelente sacrificio más que el de Él, y debemos de apreciar con ojos de amor, con ojos de afecto, con todo nuestro amor lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, en esta parte vemos que Jesús es el camino que da vida. Es el camino vivo a la presencia de Dios. Ahora puedes entrar libremente, ahora puedes entrar con valentía a ese lugar santísimo. Y yo creo que si tú has leído el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sacerdote a oficiar, pero si entraba con pecado, caía muerto. No tenía un acceso libre a Dios, necesitaba estar limpio. Y aún así entraba con temor. Ahora tú y yo podemos entrar con valentía. ¿Sabes por qué? Porque el lugar santísimo ya no es nunca, y es más, nunca fue un lugar de castigo. El lugar santísimo es un lugar de gracia y misericordia. Ahora podemos entrar al trono de la gracia, a ese lugar santísimo. No es un lugar de castigo, es un lugar de gracia, es un trono de gracia. Ahora tú y yo podemos entrar con confianza, sin temor, sin ningún miedo. Y quiero decirte algo muy importante. Tú pecas y yo peco y aún así puedes entrar
al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a pedir perdón por tus pecados. Porque ¿sabes qué? Porque cuando tú y yo fallamos, entendemos el sacrificio de Cristo y sabemos quién es Él y apreciamos lo que hizo. Y por eso entramos a ese lugar con valentía y decimos, Señor, perdona mi vida. Ahora puedo estar contigo. Ahora puedo ir por la sangre tuya, porque cuando entro al lugar santísimo soy limpiado con tu sangre preciosa. Y como creyentes tenemos ese privilegio. Tú tienes un privilegio. Todos los creyentes, todos los cristianos tenemos ese privilegio y el gozo de poder estar en la presencia de Dios, ya que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue molido por nuestros pecados y por ello nos dio un camino que da vida y libertad y que nos lleva al destino en el cielo con el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, nuestro Señor Jesucristo dijo esto. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué dice Hebreos 10:19? Ahora podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Verso 20, Jesús abrió un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. ¿Dónde está Dios? En el lugar santísimo. ¿Dónde está el Padre? En el lugar santísimo. ¿Dónde está el Padre? En los cielos. Los cielos para ti, para mí, un día van a ser el lugar santísimo, donde vamos a poder entrar a los cielos, donde vamos a poder estar con Él para siempre, adorándole, bendiciendo su nombre. Y por eso es que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque nos abrió un camino vivo, un camino nuevo, un camino que da vida, que nos da acceso al Padre. Ahora ya no estamos esclavizados al temor, a los pecados. Ahora, ¿cómo le podemos decir a Dios? Como dice la carta a los Romanos, ahora podemos ir confiadamente y decirle, Abba, Padre. ¿Sí o no? Ahora tenemos esa valentía de decirle a nuestro Dios, Abba, Padre. Es decir, querido Padre, amado Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque Él es el camino que da vida. Él es la verdad y Él es el que nos conecta con nuestro Dios. Porque Jesús mostró a Dios a lo largo de toda su vida. Como les comenté hace rato, si me han visto a mí, dijo Jesús, han visto al Padre. Pero fue en la cruz, escúchenme bien, fue en la cruz donde se reveló las claras y totalmente el amor de Dios, donde se reveló claramente y totalmente el amor de Dios. Como al rasgarse el velo del lugar santísimo, quedó abierto el acceso a la presencia de Dios. Así al rasgarse en la cruz, la humanidad, el cuerpo de Cristo, se reveló plenamente la grandeza de su amor y se abrió definitivamente el acceso a Dios. Romanos 5:2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Escucha esto, te lo voy a decir otra vez. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Yo te pregunto, ¿te mereces estar en la presencia de Dios? No, no nos merecemos estar en la presencia de Dios, pero es por su sangre, es por su gracia que podemos disfrutar del privilegio de tener una comunión con Dios día con día. Hoy o mañana o el día de hoy te levantaste y buscaste al Padre por medio de Jesús en su nombre, y tal vez ahorita en la noche antes de descansar vas a ir al Padre y dices, Señor, aquí estoy, tú eres mi Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de ti. Ahora eres hijo, ya no eres esclavo, ya no eres alguien lejano, ahora eres cercano por la sangre de Cristo. Ahora fuimos acercados a Él. Ahora tú puedes acercarte al Padre y decirle, querido Padre,
aquí está mi vida. Gracias por Jesús. Gracias por limpiar mis pecados. Gracias porque tengo la plena confianza. Tengo esa fe de que hoy estoy con valentía en tu presencia. Gracias porque aún que ese privilegio no me lo merezco, tú me lo diste por medio de Cristo y ahora puedo permanecer en tu presencia todos los días de mi vida. Y luego termina diciendo Romanos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ahora somos partícipes de la gloria de Dios. Ahora tenemos el privilegio de estar en su presencia, de habitar con Él, de vivir con Él, de que Él nos hable y que nos llame sus hijos. Y te voy a dar ciertos puntos de los privilegios que acompañan nuestra vida nueva en Cristo. Número 1, tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo y podemos acercarnos a Él sin un sistema complicado. En el Antiguo Testamento se tenían que acercar con un sistema complicado. Ahora ya no. Ahora nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús. Número 2, podemos crecer en la fe, vencer las dudas y las interrogantes y profundizar nuestra relación con Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. El que tengamos libre acceso a Dios y el que podamos tener el privilegio inmerecido no es más que profundizar nuestra relación con Dios. Tenemos el libre acceso para que tú y yo podamos profundizar nuestra relación con Dios, para que podamos ser más profundos con Él, para que crezca nuestra relación íntima con Dios. Para eso es el libre acceso. Es uno de los puntos importantes que tenemos que ver. Lo que Cristo hizo en la cruz es para que tú y yo fuéramos a mayor profundidad en nuestra relación con Dios. Número 3, podemos disfrutar del estímulo de los demás. Podemos disfrutar de todo lo que conlleva lo que hizo Cristo por nosotros. Y número 4, podemos adorar juntos. Podemos bendecir a nuestro Dios juntos como iglesia, porque Jesús es el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios en el cielo. Como hemos visto a menudo, la misión del sumo sacerdote era tender un puente entre Dios y el hombre. Esto quiere decir que Jesús no solo nos muestra el camino hacia Dios, sino que también nos introduce a su misma presencia. Nuestro gran sacerdote hace posible que nos acerquemos a Dios en forma conjunta y que compartamos la esperanza de vivir para siempre en su presencia. La carta a los Efesios capítulo 3, verso 12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con dos cosas, con toda libertad y confianza. Entonces, si yo tengo la libertad y la confianza de entrar, de accesar a Cristo, tengo que mantenerme firme. No tengo que desviarme de la esperanza, de la profesión de nuestra fe. Tenemos una profesión de fe, tenemos una esperanza. Necesitamos mantenernos fieles, firmes con fe. Es decir, no nos soltemos de lo que creemos. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Nos aferramos a la fe en Cristo Jesús. Necesitamos seguir congregándonos. Dice la Escritura que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso es que Cristo nos da entrada al lugar santísimo. Por eso es que Él nos hizo santos una vez y para siempre, para poder hacer iglesia, para poder congregarnos. Y el no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo, es perder comunión con los creyentes y es perder comunión con Dios también. Y la ayuda de otros cristianos. Perdemos todo eso si no
nos congregamos, nos reunimos, escúchenme bien, o nos congregamos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Es importante que tú no dejes de congregarte. Es importante que tú estimules tu vida para que tú seas un congregante fiel, para que tú seas firme en cada convocatoria que se hace en la congregación y puedas reunirte para adorar. No perdamos también ese privilegio. Si tenemos el privilegio inmerecido de accesar a Dios personalmente, no dejes de congregarte. Tienes que ser un fiel congregante. Tienes que ser alguien que siempre está en la mayor disposición y en la mejor disposición de hacerlo. Es decir, que ninguna dificultad nunca debiera ser excusa para no congregarnos. No tengas ninguna excusa. El día del Señor es el día del Señor. Tienes que apartar ese día, porque ese día es para que tú y yo nos congreguemos para adorar, para ofrecer y para darle al Señor lo que corresponde. Porque nos reunimos para anunciar que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, y nada que dificulte puede ser una excusa. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en nuestra asistencia a la iglesia. A menos que sea algo de causa de fuerza mayor, entonces sí, pero cualquier pretexto, cualquier excusa no debe de ser motivo para que tú dejes de congregarte. El autor de Hebreos por algo lo dice, porque había gente que había dejado de congregarse por X o por Y. Había gente que dejaba de congregarse y dejó de asistir a los cultos en la iglesia, de la iglesia primitiva. Y no debemos dejar ir a los cultos, no debemos dejar ir a las reuniones por otros asuntos que no son prioridad. Prioridad es tu relación con Dios, prioridad es tu relación con Cristo, porque si tú sabes que Cristo para ti lo es todo y tú entiendes su sacrificio, tú debes ser un fiel congregante. Debemos mantenernos tan arraigados, tan agarrados a la fe, que nada nos haga soltarnos, que nada te haga al dejar de congregarte. Debemos de aplicar nuestra mente a la tarea de estimularlos mutuamente, al decirnos: no dejes de congregarte, no dejes ir a la iglesia, hermano, no dejes ir a la iglesia, hermana. Usted tiene que congregarse, usted tiene que escuchar la palabra, usted tiene que ir a ofrecer a Dios, usted tiene que ir a dar al Señor. A veces hay gente que ocupa el día para congregarse para otras cosas, cuando tenemos toda una semana para ocuparnos de nuestros asuntos y de las cosas que tenemos que hacer, como para ocuparnos el domingo para hacer lo que pudimos hacer en la semana. Si tú y yo somos de esas personas, no des lugar a eso, porque lo único que puedes hacer es que al tiempo dejas de hacerlo y se hace costumbre, y entonces se hace normal que las personas dejan ir a la iglesia por X o por Y. Debemos trazarnos nuestro deber para con nosotros mismos y los demás de una manera muy práctica. Y te digo algo, es muy fácil acomodarnos a un cristianismo. Es fácil acomodarnos a ese cristianismo ligero, a ese cristianismo egoísta, a ese cristianismo que no quiere dar más allá. Y es fácil acomodarse en un cristianismo fácil, pero el cristianismo y el egoísmo son incompatibles. Tú no debes de dar lugar a nada de eso. Nosotros no debemos hacer nuestro cristianismo fácil. Necesitamos esforzarnos en la gracia del Señor. Necesitamos trazar deberes para con nosotros mismos. Debemos de ver de la manera más práctica en ciertas direcciones. Debemos animarnos mutuamente, recordando los privilegios y responsabilidades cuando estemos en peligro de olvidar lo importante. ¿Qué es lo importante para nuestras vidas? Nuestra salvación, Dios, la familia y todo, pero también congregarnos. Que no se nos olvide que también es importante congregarnos. Yo entiendo que las prioridades son Dios, mi familia, los hijos y la iglesia, pero la iglesia es importante también, porque por causa de la iglesia y por causa de Cristo, tu familia, mi familia, somos salvos, somos perdonados. ¿Y por qué hemos de rehusarnos y dejar de congregarnos o dejar de tomarnos ese tiempo? Mientras tengamos tiempo, escúchenme bien, tenemos la obligación de congregarnos,
y de hacer todo el bien que podamos a todas las personas que podamos, de todas las maneras que podamos. Por eso es que se nos dice que nos estimulemos a hacer buenas acciones, porque cuando nos congregamos es para hacer buenas acciones, para servir, para amar. Entonces, no debemos descuidarnos el reunirnos con los demás hermanos en la iglesia. Debemos tener presente que aparte de otras cosas, ir a la iglesia es dar muestras de fidelidad. El asistir a la congregación nos da ocasión de dar testimonio de nuestra fe. Y nadie, escúcheme bien, nadie puede vivir la vida cristiana si se descuida la comunión de la iglesia. No hay cristianos solitarios. No hay yo soy cristiano en mi casa y yo me congrego en mi casa y yo leo en mi casa. Está todo bien, pero se necesita del grupo de creyentes. Se necesita de la comunión de la iglesia. Y debemos de recordar que no se va a la iglesia solo para recibir. No voy solamente a recibir, porque comúnmente tenemos en ese pensamiento de que voy a la iglesia para recibir. No, no vamos a la iglesia a recibir. Vamos también a dar. Vamos también a ofrecer sacrificios vivos, santos, agradables a Él. Vamos a ofrecer sacrificios, frutos de labios que confiesen su nombre. Y a veces la gente, a veces deja de congregarse o deja de asistir a la iglesia porque la iglesia tiene faltas. O sea, porque la iglesia no es perfecta, porque la iglesia es esto, porque el hermano aquel. Pero ¿sabes una cosa? Estamos nosotros para edificar el cuerpo de Cristo y para ayudar a que la iglesia en sus faltas pueda superarlas. Y si tú te dejas de congregar o yo me dejo de congregar o dejo de asistir, no estoy siendo de ayuda. Me congrego para ayudar, me congrego para bendecir, me congrego para edificar, me congrego para hacer armonía, me congrego para ayudar, me congrego para hacer estímulo de buenas acciones para con los demás. Y todo eso conlleva un sacrificio de frutos de labios que confiesa su nombre. Todo eso conlleva obediencia a nuestro Dios, porque no hay otro sacrificio, escúchenme bien, no hay otro sacrificio, no hay otra cosa que podamos hacer más que la obediencia. Y no hay otro sacrificio aceptable por el pecado aparte de la muerte de Cristo en la cruz. Y si alguien a propósito, como dice aquí, es importante el no dejar de congregarnos, pero también es importante, como nos dice la escritura, mantenernos firmes, no pecar a propósito, sino que entender que después de haber recibido con claridad la enseñanza del evangelio, el sacrificio de Cristo, y saber bien que ya no queda otro sacrificio por el pecado, porque Dios no ha provisto otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos más que por medio del nombre de Jesús. Entonces vemos claramente, el autor de Hebreos nos dice que permanezcamos firmes al llamado que Dios nos ha hecho. El no dejar de congregarnos, el no pecar a propósito, porque no hay otro sacrificio que limpie nuestros pecados. Debemos, escúcheme bien, gozarnos de los beneficios de este sacrificio y el reinado celestial, pidiendo a Dios con confianza por misericordia y socorro en tiempo de necesidad. Es decir, que cuando venga una falta a nuestra vida, necesitamos correr a Dios, necesitamos del estímulo de los demás, necesitamos congregarnos, necesitamos todo aquello que es el beneficio del sacrificio de Cristo para con nosotros. Y en este contexto te voy a dar 3 definiciones cortas acerca de lo que es el pecado, cómo se peca a propósito. Y estas definiciones, cuando alguien peca a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pisotea a Cristo. Y escúcheme bien, no es tanto meramente cometer un acto de rebeldía contra la ley, sino herir al amor que nos ha dado Dios. El pecado es negarse, escúcheme bien, a ver el sacrificio en la cruz. El pecado es un insulto al Espíritu Santo que nos habla desde adentro de nosotros mismos para decirnos lo que está bien y lo que está mal.
tratando de hacernos parar cuando estamos en el camino del pecado. No prestar atención a esa voz es insultar y entristecer el corazón de Dios. El verso 29 dice: piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Entonces, el pecado es un insulto al Espíritu Santo. Cuando tú ya has recibido la claridad, cuando tu vida ya ha sido alumbrada, cuando tu vida ya ha sido limpiada, y no prestar atención a la voz de Dios es insultar y entristecerlo. Y escúcheme bien, no existe ningún camino alternativo para el perdón y la aceptación de Dios fuera de la muerte de su Hijo. Abandonar ese sacrificio. Lo que queda para tales personas es una horrenda expectativa del juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La persona que se aparta de Cristo también ha ultrajado al Espíritu de gracia. El Espíritu de Dios nos lleva a confiar en la gracia de Dios y aferrarnos a los beneficios de la obra de Cristo por nosotros. Y no se puede evadir el hecho de que al final habrá un juicio. Este juicio es para los que han rechazado la misericordia de Dios, para los que siguen pecando a propósito después de recibir la verdad. Este juicio es para aquellos que se empeñan en no aceptar su maldad. Pero para los que aceptan el amor de Cristo y reciben su salvación con gratitud, el juicio venidero no es motivo de preocupación. No debe de ser motivo de preocupación para nosotros. Al haber sido salvos mediante su gracia, no tenemos nada que temer. Ahora bien, vamos a leer de los versos 32 al 39 y con eso estamos terminando. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces, en estos últimos capítulos vemos la importancia de la fidelidad y no apartarnos de Dios. En los versos anteriores vimos aquellos que se apartan de Dios, aquellos que pecan a propósito, les espera un juicio. Y en estos versos dice, nosotros no somos de los que se apartan, no somos de los que retroceden, somos de los que vivimos y nos mantenemos fieles. Somos aquellos que perseveramos con paciencia. Somos aquellos que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, bien, estos últimos versos, el autor anima a los creyentes de la época a perseverar en su fe. Hoy en día necesitamos la misma perseverancia, el mismo ánimo para que en las dificultades, en las presiones o en las persecuciones o en las aflicciones podamos tener paciencia, podamos hacer la voluntad de Dios. Por lo general, escúchenme bien, no pensamos que el sufrimiento sea bueno para nosotros. Por supuesto que el sufrimiento no es bueno para nosotros.
Pero una de las cosas que puede hacer el sufrimiento es edificar nuestro carácter y nuestra paciencia. Lo que puede hacer las dificultades o las aflicciones es que nuestra fe puede estirarse, que nuestra paciencia puede aún más ser edificada y que nuestro carácter sea moldeado. Entonces, parece ser que el autor de Hebreos estaba hablando porque en ese tiempo dice que había gente que sufrió junto con los que fueron metidos en la cárcel. Había gente que había sufrido, que había sido metido en la cárcel. Pero yo creo que todo lo permisible de Dios dentro de los sufrimientos que pasamos o los sufrimientos por venir, son más que el demostrar que estamos firmes en la fe, son más que el demostrar que nuestro carácter tiene que madurar y que nuestra paciencia tiene que estirarse. Porque a veces durante tiempos de pruebas podemos sentir que la presencia de Dios, ¿verdad? Decimos, ¿dónde está? Pero saben una cosa, en la presencia de Dios podemos encontrar ayuda de creyentes en los momentos más complicados de nuestras vidas, ¿verdad? Que tal vez no pensamos pasar, pero podemos encontrar un grupo de creyentes que nos pueden ayudar y que nos pueden estimular. El autor de Hebreos está estimulando a la iglesia en ese tiempo diciendo, hey, manténganse firmes. Nosotros no somos de los que retrocedemos ante las presiones, persecuciones, ante toda aflicción. Hubo creyentes que fueron metidos en la cárcel, pero fueron para que su carácter y para que su paciencia fuera alargada. Asimismo, al día de hoy la iglesia tiene que ser paciente, tiene que saber esperar. Y escúcheme bien, al saber que Jesucristo está con nosotros en nuestro sufrimiento y el esperar su próximo regreso para poner fin a todo dolor, tenemos que esperar con él la promesa, lo que él ha prometido de que nuestras almas serán completamente salvas. Y eso nos ayuda a crecer en nuestra fe y en nuestra relación con él. Es decir, debemos estar más arraigados en él, debemos estar más arraigados en nuestra fe. Y es un aliento muy especial a perseverar en la fe que se encuentra en nuestra seguridad que tenemos en Cristo, porque ten la plena confianza, la plena certidumbre de que Él un día volverá y no tardará en cumplir su plan salvador. Porque Dios no se va a agradar de las personas que retroceden. Cuando está hablando aquí el autor de Hebreos acerca de los que se apartan de Dios, está hablando de la apostasía, está hablando de la gente que niega la fe, de la gente que es apóstata, es decir, que la gente que un día estuvo en el camino pero decide no más, niega la fe en el Señor. Aquellos que se alejan de Dios, es lo que está diciendo aquí este autor, aquellos que son apóstatas, que niegan la fe, aquellos que son incrédulos, que han negado la fe. Y tú y yo no debemos negar nuestra fe. Tú y yo no debemos retroceder. Tú y yo no nos debemos de apartar. Tú y yo no somos de los que se apartan de Dios. Somos de los que perseveramos, porque Dios no se agradará con el que se vuelve atrás en incredulidad. ¿Sabes que la palabra incredulidad es igual a decir no creyente? La palabra incredulidad significa no creyente. Es decir, que había algunos en ese tiempo que se convirtieron en no creyentes. Creyeron, pero fueron a lo contrario, se fueron a la apostasía. ¿Sí se acuerdan que hubo un momento cuando yo creo que todos hemos escuchado o leído ese pasaje, hablando un poquito de la incredulidad, haciendo un paréntesis, cuando Tomás pide las señales acerca de la resurrección de Jesús y Jesús se aparece? ¿Y qué le dice Jesús? Tomás, no seas incrédulo, sino un creyente. Y cuando le dice eso, Jesús le está diciéndolo. Jesús le está diciendo, no seas un no creyente, sino sé un creyente. O sea, no niegues lo que un día se te dijo, porque Jesús les dijo claramente que iba a resucitar, pero hubo un momento que él fue incrédulo, no creyó, como que estaba retrocediendo
a lo que Jesús había dicho en toda su verdad. Entonces, si nos damos cuenta, el verso del capítulo 10, del verso 29 del capítulo 10 que estamos estudiando ahorita, dice que y nuestras almas serán salvas. Habla de la salvación. Lo más importante en nuestra vida es la salvación, y es por ello que no debemos retroceder. Nuestras almas son salvas. Muy importante no retroceder y no dar lugar a la incredulidad. Necesitamos, escúchenme bien, mantener nuestra esperanza siempre delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de la salvación, la esperanza de que un día Cristo volverá. Y tal vez en nuestros mejores momentos, escúchenme bien, de nuestra vida, todos podemos correr y tener las fuerzas sin agotarnos, pero la mejor cualidad es saber mantener la marcha sin desmayar. Es decir, esta carrera que tenemos por delante es de resistencia, es de perseverancia, es de paciencia. Podemos correr muy rápido, mantenernos sin agotarnos tal vez, pero lo mejor es mantenernos en la marcha sin desmayar, porque tal vez un día te vas a cansar, pero cuando te canses tienes que mantenerte sin desmayar, tienes que mantenerte en la carrera, y necesitamos tener presente nuestra fe, demostrar mediante la paciencia que esa fe es verdadera. ¿Sabes? La única manera que vamos a demostrar que nuestra fe es verdadera va a ser hasta el fin. Hasta el final de nuestras vidas es como vamos a demostrar que nuestra fe es verdadera, que estamos corriendo la carrera, que estamos apreciando el sacrificio de Cristo, que no nos estamos apartando de la incredulidad, sino que no estamos retrocediendo, sino que estamos avanzando a lo que Dios ha prometido por medio de Cristo, que es nuestra salvación. Que siempre tu meta y mi meta sea lo único, que es la salvación, la vida eterna. Y esto significa que nuestra fe debe depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, pero también significa esperar lo que hará en nuestro presente a favor y en el futuro. Debemos tener la plena confianza que en el cuidado de Dios, en nuestro presente y nuestro futuro está Él. Simplemente necesitamos mantenernos fieles, mantenernos en nuestra fe, mantenernos constantes, mantenernos pacientes, sabiendo esperar todo lo que Dios ha hablado por medio de su palabra a través de Cristo, un día lo va a cumplir. Porque las victorias llegan, escúchenme bien, nuestras victorias llegan cuando nos mantenemos firmes en la fe. Tu victoria y mi victoria se mantienen cuando estamos fieles en nuestra fe. Y por último, si la vida es el camino a Cristo, nadie puede permitirse, escúcheme bien, nadie puede permitirse perderlo ni detenerse a mitad de camino. Amén. Quiero cerrar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque eres el único camino que da vida. Gracias porque tu sacrificio fue una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque limpiaste nuestros pecados, nuestra maldad, porque limpiaste nuestra conciencia de la culpa, Señor. Gracias, mi Dios, porque decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque hiciste un pacto, Señor, y pusiste tus leyes y las escribiste, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias porque tú nunca más, Señor, te acordarás de nuestros pecados y transgresiones, porque tú los has perdonado todos. Y gracias porque ya no hace falta más sacrificios. Señor, tenemos libertad, tenemos valentía para entrar al lugar santísimo del cielo por tu sangre, Señor, ya que te tenemos a ti como ese gran sumo sacerdote que gobierna tu casa, que intercede por nosotros. Ya entramos directamente a tu presencia, Señor, siendo sinceros, con confianza, Señor, porque nuestra conciencia ya ha sido limpiada, ya ha sido rociada, Señor. Ahora ayúdanos a mantenernos firmes sin titubear. Ahora, Señor, ayúdanos a pensar en maneras de motivarnos
o de estimularnos los unos a los otros a realizar actos de amor y buenas acciones, Señor, a no dejarnos de congregarnos, Señor, como tal vez lo hacen algunos, sino a ser personas fieles en nuestra congregación. Y ayúdanos, Señor, a no seguir pecando a propósito. Ayúdanos, mi Dios, a apreciar el conocimiento que recibimos de tu verdad. Señor, ayúdanos a amar a tu Espíritu Santo y a honrar su presencia en nosotros. Amado Dios, gracias. Gracias por recordarnos de aquellos primeros cristianos que aprendieron de Cristo. Ahora, Señor, también recuérdanos a nosotros cuando llegamos y aprendimos por primera vez de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos con paciencia, perseverar en todo tiempo para hacer tu voluntad. Muchas gracias porque tú vienes sin demora. Gracias porque nos das la fe para vivir, porque nosotros no somos de los que nos apartamos, nosotros no somos de los que retrocedemos hacia la propia destrucción. Somos los fieles, Señor, y nuestras almas serán salvas. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Pues muy bien, amados, pues hemos terminado este tiempo juntos estudiando este capítulo de Hebreos, el 10. ¿Alguien quiere comentar algo? Tenemos unos minutos. ¿Alguien quiere abrir su micrófono? Estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Estuvo muy buena la lección que nos dio hoy. Pues sí, se le extrañó bastante. Gracias, pero es que estuve ocupado, pero gracias. La verdad yo también extrañé, pero a veces los compromisos que tenemos acá con la iglesia, cualquier otra cosa, pues me tengo que mover, ¿no? Y yo sé que tengo un compromiso también con ustedes, pero bueno, ya estoy acá de vuelta y procuraré pues estar de aquí hasta que terminemos este curso. Le agradezco sus palabras. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono? Adelante. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches, Ceci, buenas noches. Pues comentarle que, como siempre, es una bendición oír este libro. Realmente me refresca tantas cosas que uno va aprendiendo en el camino y que luego como que las va dejando uno en el baúl. Ahorita que yo estaba escuchándolo hablar, recordé mucho el libro de Juan, el capítulo 12 y el versículo 47 y 48. Si me permite leerlo, pastor. Claro, claro, adelante. Bueno, pues mire, este versículo habla, dice, está hablando a los fariseos, les comparto a todos mis compañeros, y les está diciendo que Él es la luz y que Él vino para traer luz en esta oscuridad en la que vivíamos como mundo. Pero lo interesante aquí es lo que dice, reafirmando que Él ya pagó el sacrificio y de una vez para siempre dice, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. O sea, está aclarando, si tú me escuchas y no me obedeces, no te voy a juzgar, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero en el 48 hace un énfasis, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Y esto pues viene a reafirmar lo que usted comentaba hace un rato, porque qué importante es cuando caemos en pecado, porque yo creo que todos, no hay uno solo perfecto en este mundo, el único es Dios, nuestro mismo Señor Jesús nos lo dijo, pero cuando caemos vamos a condenarnos, perdemos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y nos sentimos a veces hasta inmerecidos por haber pecado. Y digo cuando caemos, porque hay gente que caemos en el pecado, pero hay gente que practica el pecado. Y para mí practicar el pecado es cuando ya lo planificas, cuando, no sé, las mujeres que nos de repente pecamos en el chisme, que ya tomamos el teléfono, ya le hablamos a fulanita y le hablamos a la más chismosa, pues ya ahí ya no caíste en pecado, ahí ya lo estás practicando, ¿no? Pero
qué importante reafirmar esto, que cuantas veces me equivoque, puedo ir confiadamente a la presencia de Dios y decirle gracias porque tú ya pagaste tu sacrificio y de una vez y para siempre. Y bueno, y otro versículo que me encanta de Juan es el 14:27 que dice, les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Dice, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Ahora que leo esto de que Jesús nos dejó la paz en la mente y en el corazón, esto es porque los científicos, los neurólogos han descubierto que la mente pues está llena de pensamientos, pero en el corazón, unido con lo que es el corazón y la mente, viene siendo cuando es un pensamiento con una emoción. Y cuántas veces decimos, no, sí, yo sé que Dios ya me perdonó y yo tengo paz, pero tu emoción no muestra eso. Y ahí es donde descubres, por algo Jesús lo dejó bien claro, dejó paz en la mente y en el corazón. Entonces me bendijo mucho esta clase por estos temas y pues nada, seguir agradeciéndole por sus clases. Sí, Gracias. gloria a Dios. Sí, gracias, Ceci, por tu participación. ¿Alguien más? No se amontonen. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras comunicar? Si no, pues, damos terminado. ¿Alguien? Bueno, creo que es todo, ¿verdad? Pastor, perdón que Dígame. interrumpa, una No, duda. adelante. El próximo miércoles creo que hay un evento que se llama Expansión Ajá. y están pidiendo que nos reunamos en la iglesia. ¿Ese día no habría clase con usted o Pues, ustedes nos avisan? bueno, yo creo que van a avisar. Creo que es por la noche, ¿verdad? El evento. Bueno, Sí. ok. Si hay indicación de que no hay clases, bueno, no hay ningún problema. Si lo mueven para otro día, yo veré en mi agenda si lo movemos para otro día o qué se puede hacer. Porque tenemos pendiente la clase de Hebreos 7 y 8. La voy a juntar y si nos alcanza el tiempo, porque Hebreos trae pues 13 capítulos. Uno de los más largos es Hebreos 11, pero bueno, ese lo podemos ver muy bien porque tiene mucho, pero habla mucho de la fe. Pero yo creo que sí nos alcanza el tiempo para poder terminar bien, a espera de una indicación que nos den para el próximo miércoles, o si se puede moverlo, pues estaría muy bien. Si no, pues no pasa nada y pues nos pasamos a la siguiente semana. Ya nada más esperar indicación de las personas correspondientes, de lo cual están a cargo, y ya, pues le damos para adelante. Gracias. Ok, bueno, si nadie quiere más comentar, les agradezco su bonito tiempo, su tiempo que han mostrado ahorita para mi vida, porque la verdad, pues toman su tiempo para poder estar aquí y aprecio mucho que podamos estar juntos estudiando la escritura y poder ser edificados todos nosotros. Entonces, les enviamos un saludo desde el puerto de Veracruz. Mi esposa también les envía saludos. Les enviamos un fuerte abrazo. Disfruten la noche. El Señor les bendiga ricamente en todo y puedan tener una noche bendecida en descanso pleno y sean sus fuerzas completamente renovadas. Les amamos en el entrañable amor de Cristo.